¿En qué momento aprendiste que para que alguien te eligiera tenías que venir de oferta? Y te puedo asegurar que no fue algo que pasó de un día para el otro, sino que fue algo gradual, que se fue dando de a poquito. Se fue produciendo esa vez que achicaste un poco la expectativa, se produjo después de que callaste una necesidad, o también se produjo después de que te fuiste convenciendo de que pedir demasiado era el problema. Pensá en ese vínculo que te tuvo dando vueltas durante meses. ¿Cuánto tuviste que recortarte para poder encajar? Seguramente te volviste la que no pide etiquetas. O también en algún momento habrás reorganizado algún sábado porque a él o ella se acordó de escribirte tarde para poder verse y como vos tenías muchas ganas, suspendiste algunas cosas para que se pueda dar ese encuentro. Y me imagino que en algunas oportunidades también habrá sido esa persona que va caminando sobre huevos, despacito, con cuidado, para no quedar como alguien intensa, intenso o demasiado demandante. Y estoy más que segura que lo hiciste desde un lugar genuino. Lo hiciste porque querías que las cosas funcionaran, porque le tenías afecto y sobre todo porque la soledad también duele. Soy Belén López, licenciada en psicología y hoy vamos a trabajar profundamente. Si viste mi video anterior en el que hablábamos de las cuestiones del fluir que caracterizan al contexto actual, ya sabés cómo viene la mano afuera, pero ahora, hoy, nos toca mirar para adentro porque no nos podemos conformar con saber cómo está el contexto vincular en este momento, sino que también tenemos que empezar a mirarnos a nosotras mismas para empezar a descifrar qué parte nuestra participa dentro de esta dinámica que viene siendo un poco dificultosa últimamente. En la clínica vemos algo que se repite y es que cada vez que aceptamos el vamos viendo qué onda y cada vez que fingimos demencia o dejamos pasar una desaparición del otro lado de varios días, cada vez que aceptamos cada vez menos, eso no es algo que sea completamente indiferente para nuestro psiquismo, para nuestra subjetividad. Es como si le estuviéramos mandando el mensaje a nuestra psique, a nuestra propia subjetividad, de decir, esto es algo que puedo aceptar, que puedo tolerar, que puedo permitir. Esto es lo que puedo esperar. Pero ¿desde qué lugar? Y no es desde la culpa, porque estos patrones tienen una historia, tienen una lógica y tienen un porqué, sino que se tratará de hacerse la pregunta muy honestamente, de preguntarse qué es lo que estoy sosteniendo y qué es lo que creo que merezco dentro de un vínculo. Hoy vamos a trabajar en qué significa sostener tu valor y no desde un eslogan de autoayuda, sino desde una posición subjetiva real. Y déjame anticiparte algo que no es un camino sencillo, porque seguramente cuando lo empieces a aplicar, hay algunos vínculos que se van a empezar a caer solos. Y justamente que eso empiece a pasar es que implica que algo está empezando a modificarse. ¿Qué te parece si comenzamos con las manifestaciones? Arranquemos entonces con la manifestación número uno, que es la retirada de la oferta o salir de la disponibilidad absoluta. La primera señal de que estás empezando a subir tus precios emocionales es dejar de funcionar como un servicio que está disponible 24/7. ¿Te suena algo de esto? Si de repente te escribe un viernes a las 11 de la noche para verse, vos reorganizás o cancelás las cosas que tenías ya pensadas y vas al encuentro. Si de repente te cancela 3 veces seguidas el encuentro, pero propone algo a la cuarta oportunidad, vos vas sin ningún tipo de dificultad y empezás a justificar un poco esta situación, diciéndote a vos misma de, bueno, viene de una semana pesada, dificultosa, seguramente más adelante las cosas cambien. Y eso
No es que lo haces porque no podés ver la situación realmente, sino que lo haces porque realmente querés que funcione, tenés ganas de que funcione, pero estás pasando por alto un montón de situaciones en las cuales vos estás dejando de hacer cosas propias para meter toda la energía ahí. Y acá vale la pena hacer una distinción importante, que salgas de la liquidación o que dejes de estar muy disponible para el otro, no lo estamos pensando como una estrategia para generarle intriga al otro y ver así cómo reacciona. No, no estamos hablando de estrategias, no estamos hablando de juegos. Lo que estamos diciendo es cuál es el mensaje que vos misma te estás enviando sobre tus propias acciones. El empezar a respetar tus propios proyectos, tus propios planes, tus propios tiempos, tus propias actividades, es una manera de decirte a vos misma que lo que estás haciendo, que es tus cosas, son importantes, que tus cosas tienen un valor y que la manera en la que vos administras tu tiempo, te estás diciendo a vos misma cómo mereces ser tratada por vos y por el otro. Cuando tu agenda se amolda permanentemente a lo que el otro quiere o a las demandas del otro, que aparece cuando quiere, cuando puede, cuando tiene un mínimo huequito, vos, tu conciencia y tu inconsciente también toman nota sobre eso. Y no lo hacen para juzgarte, sino que lo hacen de alguna manera para decirte a vos misma internamente, bueno, esto es lo que puedo esperar, esto es lo que hay que hacer, hay que amoldarse a las necesidades del otro. Y el punto está en cuáles son tus propias necesidades, cómo viene tu propia agenda. Entonces, la herramienta concreta que puedo darte, que es fácil, sencilla y práctica, que podés empezar a llevar adelante desde ahora, es cuando el otro aparezca o la otra aparezca y vos ya tengas realmente algo organizado, le puedas dar la respuesta, que es la respuesta más genuina y real, de decirle, hoy no puedo, me encantaría verte, pero hoy no puedo, mejor avísame con tiempo y organizamos para la semana que viene. Y ahora te digo, fíjate qué es lo que pasa por tu cuerpo de solo imaginar darle al otro este tipo de respuesta. Si te imaginas dándole esta respuesta de, bueno, mejor arreglamos para la semana que viene y te aparece algo de angustia, lo que nos está pasando es que estamos recibiendo información. Es el cuerpo que nos está informando de que esa disponibilidad que estamos sosteniendo está apoyada fundamentalmente en una base de ansiedad y no de deseo genuino de estar. Porque seguramente tenemos miedo que la respuesta del otro sea un bueno y de repente no nos hable más. Pero el punto es, ¿eso es realmente deseo o es justamente ansiedad? Y supongamos que realmente suceda, de que el otro responda bueno y no aparezca nunca más. Si hay algo que nos enseña la clínica es que el deseo no se evapora por un simple límite. Si llega a suceder eso, lo que seguramente nos está diciendo que hay algo ahí que se perdió, pero que no es algo que sea realmente significativo, porque lo que le estás pidiendo al otro es algo de previsibilidad, de, bueno, avísame con un día de anticipación, 2 días de anticipación, que es algo completamente lógico. Y más allá de que pueda generar malestar el hecho de perder ese vínculo, en el caso de que suceda, no sabemos si puede llegar a suceder eso, le estás dando a tu propio psiquismo una información que es fundamental y que es que tu tiempo y tu deseo y tu agenda tienen un valor que tiene que ser respetado, aunque duela. Te dejo estas preguntas para que las pienses con real honestidad, que las trabajes, que las dejes ahí resonando un poquitito, ¿sí? Y la primera pregunta dice así: esa disponibilidad que mostrás de manera permanente, ¿es algo que es realmente genuino en el sentido de siempre tenés ese espacio para el otro? ¿O es algo que lo generás, lo creás por miedo a que el otro se vaya si vos decís que en ese momento no podés o que tenés que hacer otra cosa?
¿Cuánto vale una hora de tu tiempo, de tu escucha, de tu disponibilidad? ¿Qué pasaría si empezaras a tratar tu presencia como algo que se construye con responsabilidad, con anticipación y sobre todo con reciprocidad? El que realmente quiera estar va a encontrar la manera de compartir con vos. Y el que no, o la que no, te va a dejar el espacio libre para aquel o aquella que realmente esté dispuesta, dispuesto, disponible y sobre todo con ganas, ganas genuinas. Muy bien, ahora vamos con la manifestación número 2, que es la cláusula de no negociación o el fin de la justificación permanente. La segunda manifestación tiene que ver con algo que hacemos, pero no nos damos cuenta y tiene que ver con convertirnos en la abogada defensora de la persona que nos está lastimando. El mecanismo es muy fácil de reconocer y tiene que ver con esos momentos en donde el otro desaparece, cancela a último momento, nos trata con cierta distancia y inmediatamente nosotras intentamos buscarle una coartada, que es algo así como, lo que pasa es que está pasando por una situación complicada, tiene una semana difícil, cargada de trabajo, es que no sabes de la relación anterior que tuvo y vamos de alguna manera justificando esas acciones que nos dejan a nosotras un poco incómodas frente a esas respuestas del otro. Y todas esas cosas que vamos diciendo pueden ser verdad. No se trata de no entender al otro, sino que muchas veces esa empatía que tenemos hacia el otro y hacia la situación del otro, lo que hace es que no nos permite empezar a vislumbrar el propio malestar que nos genera esa situación y nos terminamos quedando en vínculos que en definitiva nos duelen. Y la herramienta acá es empezar a mirar el hecho concreto e ir separándolo del potencial que nosotras creemos que puede tener este vínculo, esta relación, y separarlo también de la historia que nos construimos sobre el otro, porque la empatía está bien, pero muchas veces el empatizar con lo que la otra persona nos dice implica de alguna manera no darle la posibilidad al otro, que es un adulto, de hacerse cargo de los costos emocionales que tiene las decisiones que está tomando. La cláusula de no negociación implicaría poder decirle al otro abiertamente: entiendo tu situación, pero esto a mí me genera un malestar, me hace daño, me quedo con ganas de más y es por eso que decido no continuar bajo estos términos. Y esto no lo pensamos como un ultimátum al otro, ¿no? No se trata de poner entre las cuerdas a la otra persona o ponerla a prueba, sino que se trata de empezar a preguntarse a una misma qué es lo que está dispuesta a sostener en un vínculo con el otro y qué cosas no, y actuar desde ese nivel de conciencia personal y hacérselo saber al otro también, ¿no? Cuando empezás a correrte de alguna manera del lugar de justificar permanentemente al otro, hay algo que empieza a ordenarse. Fundamentalmente porque dejas de gastar energía en interpretar todas las señales que el otro te envía y empezás a concentrarte más en los hechos concretos, y los hechos concretos son los que te dan mayor claridad. Y la realidad es que la persona que tiene ganas de estar va a encontrar la manera de que vos lo puedas saber. Te dejo algunas preguntas para que las puedas ir pensando. Esa empatía que sentís por el otro, ¿es realmente genuina? ¿O hay veces que termina siendo como un mecanismo de defensa para no ver del todo lo que realmente está sucediendo? ¿Qué pasaría si hoy decidieras que los miedos del otro son territorios que justamente esa persona tiene que resolver y que a vos no te corresponde justificarlos?
El día que dejas de justificar lo que el otro hace, lo que el otro no hace, vas a empezar a liberar un montón de energía que la vas a poder utilizar en construir vínculos que te hagan realmente bien. Vamos a avanzar con la manifestación número 3, que es la clausura del escenario o el fin del stalking digital. La tercera manifestación tiene que ver con algo que es muy, pero muy actual, que tiene que ver justamente con seguir rastreando a alguien digitalmente que ya no te da o no te hace un lugar en su propia vida. El patrón es bastante reconocible. Se trata de un vínculo que se enfrió, el otro se alejó, te avisó que no quería nada formal o simplemente, esta palabrita que suena muy seguido, te ghosteó y vos seguís ahí metida en sus redes sociales, mirando las historias a los 3 minutos que las sube, analizando las canciones a ver si hay algún mensaje oculto para vos y demás. Y eso lo único que hace es aumentarte la ansiedad y aumentarte el malestar. Pero vos te decís a vos misma que es solo curiosidad, que es para ver en qué anda, que lo que está sucediendo realmente no te afecta. Pero acá hay algo que es fundamental de destacar. Tu atención es un recurso muy, pero muy valioso. A donde va tu atención es a donde va tu energía psíquica. Y si vos seguís ahí conectada en las redes sociales o en el WhatsApp o en lo que fuere de la otra persona, viendo qué sube, qué no sube, si está en línea, si escribe, si no escribe, es regalarle al otro tiempo valioso, cuando la otra persona no está moviendo ni un solo dedo para estar cerca tuyo y que a su vez ni siquiera se entera de toda la energía que vos estás poniendo en ese lugar. Y estás haciendo algo que ya no tiene ningún tipo de sustento a nivel de lo real. La clausura del escenario implica comprender que tu atención es un regalo, que es algo muy, pero muy valioso y que si el otro la quiere, tiene que darte un lugar real en su vida, un espacio en su vida importante. Si eso no sucede, se puede silenciar, eliminar, bloquear. Hay tantas formas y que tomes la decisión de hacer eso no implica que seas inmadura emocionalmente, sino que es todo lo contrario. Es un acto de salud hacia vos misma porque te estás protegiendo de ilusionarte con algo que en este momento lo único que hace es aumentar tu malestar y tus niveles de ansiedad. Te dejo estas preguntas para que las puedas pensar. ¿Cuánto tiempo por semana le estás dedicando a stalkear la vida de alguien que ya te demostró con hechos en qué lugar te ubica en su propia vida? ¿Ese seguimiento te genera algún tipo de alivio o te genera como un aumento de esa ilusión de que algo distinto pueda llegar a suceder, que lo único que termina generando al final es más dolor y más malestar? ¿Qué pasaría si toda esa energía que pones ahí, ¿no? En el stalkear las redes sociales al otro, las depositaras en tu propia vida? Cuando empezás a clausurar la escena del otro, se te va a liberar un montón de espacio y todo ese espacio que se te libera es para vos, para lo que quieras hacer, para lo que realmente te hace bien. Vamos ahora con la manifestación número 4, que es el fin del modo examen. Dejar de rendir cuentas para que el otro te elija. La cuarta manifestación tiene que ver con algo que es muy sutil, pero muy potente y que tiene que ver como si uno se convirtiera en una alumna que tiene que ir a probar una materia difícil y que esta sensación aparezca cada vez que vas a un nuevo encuentro con otra persona. Medís lo que decís. Te fijas si estás lo suficientemente arreglada. Te fijas de qué manera te reís. No vas a hacer cosas que te rías muy estruendosamente, no me sale ni la palabra. Te fijas de que tu conversación sea interesante. Te fijas si sos demasiado intensa o si estás muy indiferente. Y el objetivo inconsciente es exactamente el mismo.
es que el otro te valide, el otro te dé el visto bueno, que el otro te termine diciendo, sí, pasaste a la segunda ronda, vamos. Pero vale la pena pausar un momento y empezar a mirar la escena desde afuera. Muchas veces nos pasamos la noche rindiendo examen frente a alguien que tal vez ni siquiera hizo una sola pregunta sobre tu vida, sobre qué hacer, sobre lo que te gusta. No sabemos qué es lo que realmente tiene para ofrecer más allá de ese plan que están llevando adelante en ese momento. Tal vez hasta incluso es una persona que va sin demasiadas expectativas, sin ponerle demasiada onda y muchas veces una queda ahí como remándola, viendo si al otro le resultamos interesante o no. Pero acá vale la pena preguntarse el quién está evaluando a quién realmente. Y la herramienta acá es cambiar completamente el foco, es invertir de alguna manera esa mesa de examen y empezar a preguntarte vos ¿a quién tenés enfrente? ¿Tenés una persona que puede ofrecer de alguna manera lo que vos estás buscando? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Te resulta agradable, atractiva? ¿Te gusta la charla? Corrernos a nosotras mismas del rol de ser las evaluadas, del buscar que el otro no nos rechace, para empezar realmente a preguntarnos si la persona que tenemos enfrente nos gusta, porque lo veo todo el tiempo en la clínica. Hay un montón de chicas que están saliendo a encuentros con varones, con mujeres o lo que fuere, y ni siquiera se preguntan si la otra persona les gusta o no pueden responder qué es lo que le gusta del otro o de la otra, ¿no? Y el punto tal vez está ahí, estamos tan concentradas en el que el otro o la otra no me rechace, no me diga que no, y que le tengo que resultar súper agradable, que ni siquiera ponemos el foco en quien tenemos enfrente y no sabemos ni siquiera quién es y no lo cuestionamos. Entonces, da vuelta a la mesa de evaluación. No se trata de ir a una entrevista y que le hagas entrevistas tipo laboral, digamos, pero si no se trata de que puedas empezar a preguntarte en serio, ¿me gusta la persona que tengo enfrente o no me gusta? Cuando dejas de buscar aprobación externa, hay algo interno que se empieza a mover. Empezás a cambiar de postura subjetiva. Dejas de preguntarte si el otro te va a mandar un mensaje al día siguiente, si va a volver a aparecer o no. Y te empezás a preguntar vos misma, ¿me gustaría encontrarme una segunda vez, una tercera, una cuarta vez con esta persona que acabo de conocer o no? Entonces, el punto está en empezar a prestar atención realmente a quien tenemos enfrente y corrernos a nosotras mismas de ese lugar de ser la evaluada, de ser la aprobada. Porque si te estás yendo a encontrar con alguien, te estás yendo a encontrar con un igual. ¿Y qué es lo que puede salir de ahí? No tenemos ni idea, no hay manera de saberlo de antemano, de eso se trata el encuentro con un otro, de la incertidumbre. Pero el punto está en desde qué posición vos te vas a ir a encontrar con esa otra persona. Entonces ahora te dejo algunas preguntitas para que te queden ahí resonando. Al último encuentro que fuiste o a la última cita que tuviste, ¿fuiste realmente a conocer al otro? ¿O fuiste más mentalizada con la idea de tengo que gustarle? Porque te preocupa mucho más la idea de que el otro o la otra te vuelva a escribir al día siguiente, a los 2 días, lo que fuere, en vez de centrarte más en si vos realmente querés volver a tener un encuentro con esa persona que conociste. Cuando te paras en tu propio valor, las cosas empiezan a ordenarse de manera diferente y los vínculos que realmente valen la pena empiezan a generarse desde ese lugar. Y te vuelvo a decir, más allá de que lo planteé como una pregunta, no se trata de ir a evaluar al otro, se trata de que te conectes con lo que vos querés y en cómo te sentís con esa persona que estás conociendo. Y para eso tenés que dejar de mirarte a vos misma para pasar a conectar realmente con el otro y ver si conectas o si no conectas, porque puede pasar que no conectes. Vamos ahora con la quinta y última manifestación, que es la prueba del vacío o la capacidad de mantener el espacio limpio. Y esta quinta manifestación es la que consolida todo el proceso y es la capacidad de sostener el vacío. Porque subir los precios emocionales en la teoría suena hermoso, pero en la práctica es mucho más complejo, por supuesto que sí,
y también tiene un costo preciso aparejado. Y porque cuando dejas de estar siempre disponible, dejas de justificar todo el tiempo al otro con lo que hace y con lo que no hace, cuando dejas de stalkearlo en las redes sociales, cuando dejas de sentir que estás rindiendo un examen, lo más probable que empiece a pasar es que el volumen, es decir, la cantidad de vínculos posibles, potables, potenciales, empiece a bajar. Y eso duele, por supuesto que duele. Y no se trata de que hayas hecho algo mal, sino de que estabas acostumbrada a determinados estímulos. De repente el teléfono ya no te va a sonar más un sábado a las 12 de la noche para que puedas ir a X lugar a encontrarte con alguien de manera improvisada. Ya no está más ese plan de fin de semana que el lunes te dejaba ahí con una sensación media rara, media de vacío, de malestar, pero que te tapaba el bache del sábado a la tarde o del domingo a la tardecita. Y es justamente en ese silencio en donde aparece la verdadera prueba. Y lo que la clínica viene a comprobar es que ese silencio no necesariamente implica un fracaso, sino que da espacio suficiente para que empiece a aparecer algo completamente diferente. Y la dificultad radica básicamente en que en el vacío, en el silencio, por lo general nos gusta, elegimos por facilidad, por estímulo, llenarlo con cualquier cosa para no habitar ese silencio, ese vacío. Pero cuando logras sostener ese vacío, hay algo que empieza ahí a acomodarse de una manera completamente distinta, porque dejas de responder como urgencia y empezás de alguna manera a conectarte con lo que realmente querés y con lo que realmente necesitas. Poder sostener ese vacío implica un poco de incomodidad, sí, pero es preferible esta incomodidad a la incomodidad y la ansiedad de a ver si me escribe, a ver si aparece, qué le pasó, por qué no contestó, cuánto tiempo hace que no contesta, ¿no? Implica elegir otra clase de incomodidad, que es un poco más amena, es un poco más necesaria, porque da espacio a que los vínculos verdaderos puedan aparecer desde otro lugar. Y este sostener el vacío no implica no conocer a nadie, no implica quedarse en casa todos los fines de semana, sino que implica, en principio, recuperar algo de toda esa energía que fuiste poniendo en esas personas que te generaban malestar, que te generaban ansiedad, que te generaban incertidumbre. Los vínculos, por lo general, generan incertidumbre, pero una cosa es un vínculo que se puede ir construyendo paso a paso y genera incertidumbre, y otra cosa son esos vínculos donde sabes que hoy están, pero mañana vaya uno a saber si aparecen o no aparecen. Son cosas completamente distintas. Y no se trata, digamos, de poner los estándares tan altos para que nadie pueda acercarse, sino que se trata fundamentalmente de darse la posibilidad de conectar con lo que una quiere y también darle la posibilidad al otro de darse a conocer. Y en función de eso poder ir tomando decisiones más conscientes. Te dejo una pregunta para ir cerrando. Es un poquito fuerte esta pregunta que te voy a hacer, pero es necesaria. Y dice así: ¿qué es lo que te genera mayor malestar? ¿Un sábado con vos misma o un sábado con amigas también? ¿Por qué no? ¿O un sábado a la noche, o mejor dicho, un domingo a la tardecita después de haberte entregado a alguien que no te valoró lo suficiente? ¿Cuánto de lo que tolerás tiene que ver con miedo genuino a la soledad y cuánto tiene que ver por temor a todo lo que puede aparecer cuando aparece ese vacío y todo tiene un poco más de silencio? En el momento en que aprendes de alguna manera a tolerar ese silencio, ese vacío, hay algo que se asienta desde otro lugar. ¿Por qué? Porque se hace mucho más difícil que alguien intente venir a convencerte de ocupar un lugar mucho más chiquito del que vos querés ocupar. Muy bien, y si llegaste hasta acá es porque hay algo de todo lo que fuimos trabajando a lo largo del video que te resonó, que te tocó, que te dejó un poco reflexionando.
Y lo primero que quiero decirte es que no te sientas culpable si en algún momento sentiste que estuviste muy disponible o que justificaste al otro mientras te hacía un poco de daño o que sentiste que tenías que dar lo mejor de vos para ser elegida porque la realidad es que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Vivimos en una época que confunde la distancia emocional con fortaleza, que quien dice lo que siente tiene todas las de perder y que parece que ser autosuficiente implicaría no necesitar nada de nadie. Pero el trabajo real no es no sentir nada, aislarse, convertirse en un búnker y no dejar que absolutamente nadie pase, sino que eso implica miedo con otro nombre. La verdadera fortaleza es que tu vida esté tan habitada por tus proyectos, tu deseo, tu autorrespeto, que tu dignidad afectiva no sea para nada negociable. Subir tus precios emocionales no es para que los demás cambien, sino que es para que vos no aceptes aquello que te termina haciendo daño. Sé que da miedo sostener límites, sé que puede dar un poco de temor el hecho de dejar atrás determinados vínculos por miedo a quedarse sola, pero ese vacío que aparece a partir de estas situaciones es un vacío fértil, porque a partir de ese vacío es donde pueden empezar a aparecer vínculos que realmente valgan la pena. Y ahora te dejo tres preguntas para que las dejes ahí resonando, para que las trabajes a lo largo de esta semana. Y la primera pregunta dice así: si tuvieras la certeza de que el estar sola no te va a generar desesperación, malestar, urgencia, ¿qué vínculo decidirías dejar atrás hoy mismo? ¿Qué pasaría si la próxima vez que alguien te ofrece algo a mitad de precio, pudieras decir abiertamente, muchas gracias, pero esto no es lo que estoy buscando? Si este video te movió algo, compartilo con esa persona que sabes que lo está necesitando y me encantaría que me dejes en los comentarios cuál de las 5 manifestaciones te hizo sentir más identificada. Y si sentís que el habitar el vacío de alguna manera te empieza a generar mucha angustia, mucho malestar, empiezan a surgir preguntas que no sabes bien de qué manera resolverlas, en la descripción del video te dejo el contacto para que podamos tener una sesión online y que puedas empezar a habitar tu manera de vincularte desde otro lugar. Como siempre, es un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Soy la licenciada Belén López y nos vemos la próxima.